Buenos días, estamos acá en el evento de Equinox, estamos esperando que se conecten todos nuestros invitados. Es un placer para nosotros tenerlos acá. La charla comienza a las 9:30, entonces ya estamos listos. Vamos a comenzar con esta primera, que es la charla de Fabián e Iván. Fabián es un científico de datos que trabaja en Equinox e Iván es nuestro AI designer. Es un diseñador que se ha formado en toda el área de inteligencia artificial y hoy van a estar contándonos acerca de 10 cosas en las cuales inteligencia artificial puede aportar a cada uno de los negocios de ustedes. Luego vamos a tener una charla muy interesante del CEO de una empresa que se llama New Sapiens. Esta empresa lleva 6 años en el mercado. Sin embargo, esta persona, Brian se llama, lleva 15 años trabajando con inteligencia artificial, ha estudiado muchísimo y ha tenido una carrera bastante académica, entonces es un placer tenerlo y que nos cuente y nos traiga un poco de todo este conocimiento. Y vamos a cerrar con la última charla con nuestros dos científicos de datos de Equinox también, Jonathan Zamora y Sebastián Rodríguez. Ellos nos estarán hablando acerca de los datos, cómo los datos se han venido posicionando como el nuevo oro del siglo XXI, cómo podemos utilizarlos para sacar insights para nuestro negocio, para aprender, para, digamos, que potenciar todas esas capacidades que hacemos de día a día en nuestras empresas. Entonces, bueno, acá ya les voy a empezar a ceder la palabra a Fabián y a Iván. Bienvenidos y bueno, estamos muy contentos de escuchar su charla y todo lo que tienen para decir. Listo, muchas gracias. Gracias a todos por asistir el día de hoy. Y nosotros vamos a ser los encargados de hablarles de las 10 cosas que inteligencia artificial puede hacer en tu negocio. Partiendo inicialmente de las 10 cosas, dividimos en 3 secciones las oportunidades que pueden ser descubiertas en tu negocio. Para arrancar, vamos a abrir con una parte de las ventajas en la parte operativa que puede brindar inteligencia artificial. Entonces, la primera de ellas es minar grandes cantidades de datos. Esta es una palabra que se ha vuelto muy común y muy familiar en el ambiente de tecnología, donde minar no únicamente es llenar datos y extraer y ponerlos en una base de datos. Cuando nos referimos a minar datos, inteligencia artificial nos ayuda a poder organizar, a poder limpiar y estructurar toda esa información para posteriormente ser usada en el negocio. Entonces, actualmente todas las empresas tienen muchísima cantidad de datos, pero no saben en dónde está almacenada, no saben en dónde pueden usarla y mucho menos qué valor agregado pueden encontrar en esa información. Por otro lado, también en la parte operativa, cuando aplicamos inteligencia artificial o queremos aumentar o incrementar la productividad y la eficiencia en nuestros procesos internos, allí se puede aplicar inteligencia artificial. Inteligencia artificial no es únicamente como el proceso de optimizar, sino que también ayuda a que nuestras tareas sean mucho más rápidas, sean mucho más eficientes y sobre todo nos ayuda a continuar día tras día con estas tareas pues automáticamente. Entonces allí también en la parte operativa inteligencia artificial puede explotar mucho la eficiencia que tiene en un servicio o en un producto. Adicional a esto, otra de las ventajas o de las cosas que puede brindar inteligencia artificial es ahorrar tiempo y dinero. Inteligencia artificial, ¿cómo se puede involucrar en esto? Específicamente es cuando adaptamos algún servicio, adaptamos algún producto dentro de nuestra organización para que esos procesos sean mucho más eficientes. Comúnmente en las fábricas de alimentos, podemos empezar a hacer cada uno de los procesos rutinarios de una persona mucho más rápido, constantemente. ¿Esto qué genera?
que siempre tengamos nuestra mercancía o nuestro producto al día, mientras que el humano se demora un poquito más en adaptarse y pues tiene ciertas contraindicaciones al efectuar tareas rutinarias todo el tiempo. Y finalmente, cuando aplicamos inteligencia artificial también nos brinda poder reducir el riesgo de error. Esto hace referencia a la ventaja anterior que les nombré, que es con respecto a ahorrar tiempo y dinero, pero en esta ocasión es cuando un humano está mucho tiempo desarrollando alguna tarea en específico, nosotros naturalmente nos cansamos, nos distraemos o perdemos fácilmente la concentración. Entonces, inteligencia artificial, como es un servicio o es un desarrollo que nos permite mantener constantemente y todo el tiempo la tarea que esté ejecutando la máquina, también nos va a reducir ese riesgo para todas las tareas y la ejecución de servicios que estemos haciendo actualmente. Entonces, yo le tengo aquí una pregunta a Iván. Iván, a partir de esa categoría que llamamos de la operatividad, las ventajas o las cosas que puede dar inteligencia artificial en la parte operativa de las compañías, ¿usted cómo ve un ejemplo en algún sector? Pues mire que investigando, buscando referentes, por ejemplo, nos encontramos como ejemplos en los que e-commerce o tiendas que venden pues, productos, digamos que ellos ya han ido recolectando datos. Como usted bien decía al principio, pues muchas veces no se sabe qué hacer con esos datos, si esos datos pues están bien, cómo puedo aprovechar eso, tanta gente que habla pues de Big Data y pues cómo puedo yo pues sacarle provecho a eso. Entonces encontré un ejemplo interesante en el que con los datos entendieron que muchas de las personas, tanto en la parte de e-commerce como en la física, los compradores no entraban a comprar. Entonces, haciendo un ejemplo, uno a veces ve las filas grandes cuando sale, digamos, un nuevo producto de Apple, por ejemplo. No sé si han visto, el público no sé si ha visto las imágenes de que hacen las personas filas solo para comprar un producto. Entonces, eso muchas veces predispone a las personas. Entonces, a través de los datos, pudo darse cuenta la empresa de que estaba perdiendo ahí una oportunidad grande para pues, seguir vendiéndole a sus clientes los productos que deseaban. Porque muchas veces uno dice, por ejemplo, no sé, en el éxito, cuando uno va a mercar, ve filas tan grandes y tal vez uno simplemente quiere llevar su producto. Entonces, la idea, ahí lo que ellos vieron fue, bueno, tal vez replanteemos cómo damos ese servicio a las personas y cómo eso también puede empezar a ayudarnos a nosotros a estructurar mejor las filas, tal vez la disposición de los productos, el ordenamiento físico del lugar. Entonces, ya con eso, lo que han pensado es, bueno, tal vez lo que deberíamos hacer es unos tiquetes digitales. Entonces, en esos tiquetes digitales, la idea es que tú saques un ticket y vayas y estés pues, mirando, como navegando, digamos, por la tienda, de pronto que se te antoja, si ya sabes de pronto qué es lo que quieres comprar, pues al menos ya sabes si tienes como un estimado de tiempo, cuánto es lo que debes esperar y si estás dispuesto a esperar por ello. Eso de alguna manera también reduce en las personas qué tanto deben esperar ellos por suplir, digamos, su necesidad. Entonces, simplemente con ese tema de entender los datos, de minarlos y entender qué hay, qué nos puede ofrecer, pues ya empiezan a sacar unas cosas interesantes que al negocio, digamos, lo que es retail en este caso, pues da muchísimo valor. Otras cosas también que se han hecho que ahorita es súper popular, que igual está en constante evolución, es el tema, digamos, de Amazon Go, no sé si lo has escuchado. En Amazon Go, la idea es que no haya filas, que digamos, si tú quieres ir a comprar las cosas, entres, obtienes tus productos y sales. Entonces, a la final, todo esto termina impactando en lo que usted bien ya decía, que a la final es incrementar la productividad, la eficiencia, como los trabajadores que están detrás de todo el servicio del retail, pues pueden empezar a reestructurar sus procesos,
a la final se le está ahorrando mucho tiempo y dinero en los procesos de los empleados, de lo que está dando el servicio. Eso a la final también empieza a impactar a los usuarios que están siendo parte del servicio. En otro caso interesante, por ejemplo, se están haciendo estudios a través con cámaras en los drive-thru. Cuando uno, por ejemplo, va a un McDonald's y está haciendo fila, entonces entender, bueno, por qué las personas están yendo a esas filas, porque están, digamos, renunciando a ese deseo de ir a comprar y comerse una hamburguesa. Y todo este tipo de cosas, de comportamientos, digamos, que con inteligencia artificial podemos entender el por qué, qué es lo que hay detrás de esas cosas y cómo, digamos, nosotros podemos, en este caso puntual, desde la operatividad, desde lo que estamos haciendo un poco manualmente, cómo podemos empezar a mejorarlo, tal vez cambiarlo, para que empiece a impactar a los demás procesos del servicio. Entonces son ejemplos interesantes que tiene, por ejemplo, en este caso, la industria del retail. ¿Usted de pronto conoce alguno otro, de pronto que se imagina aquí, que más se puede hacer? Sí, pues, o sea, complementando de pronto su idea, tareas operativas las tenemos en todas las industrias. Claro, sí. No es solamente en retail, en la banca o en la salud, es simplemente en cualquier industria nosotros encontramos tareas que a diario todos los empleados nos encargamos y también como científico de datos podemos tener repetitivas tareas todos los días. Y como usted decía, esas tareas repetitivas empiezan a cansar la mente y en ese sentido empieza a crearse una parte que es de reducir el riesgo del error humano. Uno está cansado, es susceptible a errores. No digo tampoco que, por ejemplo, la inteligencia artificial es 100% eficiente, 100% correcta, pero sí al menos tiene unos márgenes de error muy, muy bajos. Y en ese sentido, por ejemplo, una persona cansada a las 3 de la mañana, por ejemplo, que esté operando en el McDonald's, tal vez no puede entender qué fue lo que dijo la persona, o de pronto dentro de su cansancio da un mal servicio, pues eso al final va a afectar. Y por eso, digamos, una de esas ventajas también de inteligencia artificial es eso, reducir la alta productividad y reduce los riesgos de error, pues teniendo en cuenta que ya las máquinas, digamos, no se van a cansar, su margen de error es muy pequeño. Y también, o sea, cabe aclarar que en la operatividad no es que se anula el humano, claro, no, sino que es un refuerzo para esas tareas tediosas que nos demandan mucho, mucho tiempo y que probablemente al final dejamos de ser talentosos o brindar nuestras capacidades en las tareas rutinarias. Y por eso es importante la parte humana, porque en la parte humana ya teniendo en cuenta todo lo que genera, en este caso la inteligencia artificial dentro de los negocios, nos permite ir a los siguientes beneficios que tenemos, que es la parte estratégica, cómo nuestra empresa puede ser mucho más competitiva con el mercado. ¿Qué nos puedes contar de ahí? Exacto, entonces gracias por la introducción a Iván. Otra de las cosas que inteligencia artificial está involucrada no solamente es en las tareas repetitivas. ¿Cómo podemos sacarle provecho a inteligencia artificial en el negocio? ¿Sí? A veces en las tareas o en la estructura de las organizaciones, tomar decisiones es algo muy complejo. Claro. Saber cómo nos ve, cómo está la compañía, si está creciendo, si está decreciendo, o simplemente la satisfacción de nuestros clientes. Entonces es allí donde van las otras 4 cosas enfocadas hacia el negocio que inteligencia artificial puede brindar. Entonces la primera de ellas es tener más entendimiento del negocio. A veces nosotros nos sesgamos, pero no tenemos una forma exacta de medir si nos están viendo como realmente queremos que nos vean las personas, correcto. Entonces, inteligencia artificial aquí, con esa manipulación de datos, con ese scrapping de datos y estructura, y con las alternativas que puede brindar, nos permite también estar un poco más ajustados hacia la parte que el cliente o las personas están viendo nuestro negocio o nuestra compañía. Entonces, nos permite también empezar a tomar decisiones y empezar a guiarnos y empezar a decir como, oiga, podemos mejorar o podemos atacar una parte o la otra. Entonces, es muy importante inteligencia artificial con sus servicios, dentro de sus servicios,
nos permite entender nuestro negocio. ¿Qué conlleva eso? Es tener un buen desarrollo, tener unos buenos datos para poder mapear y poder hacer el tracking de nuestro negocio. Entonces, como complemento a esto, no es solamente cómo se ve mi negocio, sino también percibir cómo está el cliente, entender el cliente. Entonces, es la segunda ventaja hacia el negocio, es cómo el cliente se está sintiendo con nosotros, si está satisfecho, si no está satisfecho, o simplemente podemos tomar decisiones para mejorar esa sensación, ese sentimiento que tiene nuestro cliente. Entonces, esto también a qué conlleva en el manejo de redes sociales, en el manejo hasta de nuestras propias encuestas internas. Es información que nosotros tenemos que ir siempre manipulando, almacenando y organizando para posteriormente con inteligencia artificial darle ese valor agregado, ¿sí? Darle esa predicción o dar ese entendimiento de satisfacción del cliente. Entonces, allí es donde inteligencia artificial pone su granito de arena y pues ayuda a mejorar esta parte. Entonces, también con respecto al negocio, la tercera ventaja es poder identificar y maximizar oportunidades de venta, ¿sí? A veces muchos mercados se sesgan siempre por mantener sus rutinas de ventas con los mismos clientes en los mismos sectores, y a veces dejamos a un lado ese mercado o ese nicho que está totalmente desaparecido y no tenemos mapeado dentro de nuestro negocio. Entonces, entendiendo nuestro negocio, entendiendo a nuestros clientes, también podemos empezar a mapear esas oportunidades de venta en otros mercados. Entonces, como lo decíamos desde la primera parte, con la parte de operatividad, esto está, se puede representar o se puede tener la oportunidad en cualquier negocio, ¿sí? No es que inteligencia artificial es solamente para fábricas, inteligencia artificial solamente es para un sector determinado. Y por último, ya como la última ventaja dentro del negocio, nos permite también tomar decisiones de manera rápida y disminuir la incertidumbre. Entonces, a medida que conocemos esto, podemos manipular nuestra estrategia de mercado o manipular también nuestras estrategias internas de la compañía para siempre mejorar, para siempre apuntarle a nuestro objetivo, ¿sí? Y disminuir, tener una medida también de que si le apostamos a algo, si vamos también a invertir ya sea dinero, tiempo, recursos, seamos mucho más efectivos. Entonces, Iván, ya con respecto al negocio, es otra categoría como la clasificamos dentro de inteligencia artificial. ¿Qué ejemplo daría en esta parte? Pues, por ejemplo, aquí, si me permite mostrarles una gráfica, revisando un reporte aquí de McKinsey. Ellos aquí tienen una parte de como el ciclo de vida o de lo que ellos ofrecen dentro del servicio de la banca. Entonces, ahí viene el tema de entender el negocio. Bueno, los datos, todo lo que tiene el negocio como en profundidad, qué tiene para ofrecer, cómo se está dando mi servicio, en qué partes se está viendo involucrado el servicio que estamos dando, las oportunidades, los servicios, los productos que tenemos en la banca. Y esto pues nos permite pues saber dónde apuntar, qué mejorar, cómo ser más competitivos frente a la competencia. Entonces esto pues nos ayuda a saber, bueno, dónde estamos parados, hacia dónde queremos ir y dónde podemos empezar a atacar. Y esto toca tener en cuenta, como ustedes decían, pues a la final el cliente, pues un negocio no es nada sin sus clientes, entender, bueno, el cliente qué es lo que quiere, entender el cliente por qué viene a mí y no está yendo a los otros competidores, entender yo desde mis fortalezas qué puedo empezar a ofrecerle. Y todo eso se entiende pues también teniendo datos de lo que mis clientes están recibiendo y cómo lo están recibiendo, si se están reteniendo a sus clientes. En ese sentido, pues nosotros ya podemos empezar a saber, bueno, en qué oportunidad, digamos, en qué de cada uno de estos
etapas del servicio, pues puedo empezar como a meterme y a tener oportunidades de venta o de incrementar con el servicio. Todo esto, ¿para qué? Para que me ayude entonces, como su merced bien decía al final, tomar decisiones. Bueno, es que ahora, ¿cómo vamos a ofrecer, a calificar mejor los créditos de nuestros clientes? ¿Cómo lo está haciendo la competencia? ¿Qué es lo que está esperando mis clientes? En ese sentido, pues le permite a las personas que trabajan dentro del banco saber cuál es la mejor decisión a tomar, teniendo en cuenta toda la gama, digamos, de oportunidades que existen, todo como ese montón de información que hay tan grande que yo a veces no puedo, un ser humano no es capaz de entender y analizar, tampoco reducir el tiempo de ese análisis. Entonces, a la final, la inteligencia artificial nos ayuda a ver todo este panorama, tener en cuenta todo lo que conlleva y saber en qué puntos de cada uno de estos puedo ir a atacar. Y como ve, digamos, aquí está el reporte que nos muestra de McKinsey, son las distintas oportunidades que desde inteligencia artificial nosotros podemos empezar a atacar en el mercado. Y pues a la final, con lo que ya hemos hablado, no es solo algo que afecte digamos que inteligencia artificial está muy centrada al negocio, sí lo está, pero así como lo estamos viendo aquí, la persona, los clientes también son súper importantes. El ser humano es muy importante digamos aquí en cada una de las industrias. Entonces, por eso nosotros empezamos a hablar de los últimos dos beneficios, que es la parte humana, que va centrado hacia los trabajadores y a los clientes. Entonces, como la parte humana es igual de importante y como la inteligencia artificial está aportando a ellos. Como usted decía al principio, la inteligencia artificial no está para quitar trabajos. La inteligencia artificial está para apoyar a las personas, está para ayudarnos a mejorar en cada una de las partes o tareas que son repetitivas, como ya hablábamos del cansancio que tienen las personas, como esto pues puede empezar a afectar todo el servicio que se está dando en cada uno de los negocios. Y en esta parte yo le traigo, Fabián, desde el lado médico, cómo empieza a afectar. Entonces, en el lado médico, desde la salud, me acordaba que yo tenía una amiga que estaba estudiando medicina. Y una de las tareas que ella tenía que hacer todos los días era recibir información, leerla, entenderla y ir a visitar al paciente, llenar un reporte escrito de cómo se sentía la persona, qué tenía, y al final con esa información, iba y se sentaba en un escritorio, póngale que 3, 4 de la mañana súper cansada, hacer un reporte de lo que tenía el paciente, ella cómo lo percibía, qué se podía hacer para atender al paciente. Y todo eso es un trabajo que es supremamente repetitivo, que tiene un coste mental gigante. Y pues imagínense, un doctor que está tal vez atendiendo 24, 48 horas exageradamente, pues va a tener más riesgo tal vez de equivocarse, de hacer diagnósticos que tal vez no son correctos. Y también he encontrado una noticia que una de las muertes, de las causas de muertes en Estados Unidos, en tercera posición, estaba que los doctores no diagnosticaban bien a los pacientes. Entonces, en ese sentido, pues uno ve aquí lo importante de hacer algo en esta situación y cómo podemos nosotros desde inteligencia artificial, pues reducir todo ese tipo de información, de análisis de información, de estar recolectando y llenando formularios. Tal vez nosotros desde inteligencia artificial podemos sacar a los doctores, digamos, de hacer estas tareas tan repetitivas y que ellos se concentren más en el paciente, en entender, bueno, yo cómo puedo ayudar al paciente. No es yo quiero llenar un formulario, sino yo qué cosas de valor le puedo brindar a mi paciente para que se mejore. En ese caso han salido muchas cosas, por ejemplo, han salido casos en los que a través de una foto, de una radiografía, la inteligencia artificial puede encontrar como, bueno, aquí tal vez hay un tumor, acá hay algo raro, por favor, mire, concéntrese en estas partes y desde su experticia identifique si es algo de que preocuparse o no. Y así han salido varios ejemplos, digamos, ya muy como tecnológicamente avanzados,
pero también tenemos otros un poquito más aterrizados, un poquito, digamos, que no se sienten tan avanzados tecnológicamente, pero que con inteligencia artificial ya empieza a ver cómo afecta las vidas de las familiares de los pacientes. Entonces, si ya el hospital o la institución médica pues está, digamos, apartándose un poco de esas tareas repetitivas como que generan tanto cansancio, puede también empezar a guiar y ayudarle a los familiares de los pacientes tal vez como a tener un mejor plan médico, o de si son personas de bajos recursos, cómo puede la institución ayudarlos a que puedan pagar los tratamientos, o por ejemplo, si vienen personas, digamos, de otros lados del país aquí a la capital, pues nosotros cómo podemos ayudarlos, a qué hotel pueden ir, qué se ajusta mejor a la calidad de vida que ellos están afrontando. Entonces, son ejemplos interesantes que ahí estamos viendo que no solamente están muy centrados en la operatividad y la estrategia de las instituciones clínicas, sino también cómo esto empieza también a ayudar y a ser un soporte, una herramienta más para, en este caso, los doctores, y para ayudar a tener una mejor servicio hacia los pacientes desde la parte humana, que las personas se sientan bien. Ok, entonces, para concluir un poco el ejemplo de la salud que usted nos está nombrando, ahí se ve reflejadas las últimas dos ventajas que queríamos contar el día de hoy, que es reflejado también en el sector de la persona, del ser humano, que es liberar de cargas, como usted lo mencionaba en su ejemplo con los médicos, es liberar de cargas para que ellos se centren básicamente en las tareas que fueron formados y pues también explotar esas habilidades. Y por último, es también encontrar o brindarle, concentrar también todas esas tareas de valor a los clientes, como usted mencionaba, en los hospitales, y ofrecerles también oportunidades más estratégicas para que los clientes pues crezcan, se sientan satisfechos y pues no que sean tareas repetitivas y que se repitan constantemente. Entonces, pues eso es todo. Eso era lo que veníamos a traerles el día de hoy. Muchas gracias, Iván. Y estamos, pues, Carla, contigo para ver qué preguntas tenemos con el público. Bueno, acá entonces les mandan una pregunta. John Díaz les pregunta, ¿qué tan fuerte creen ustedes se volverá Colombia en este sector de la industria? Bueno, ahí me tomó la palabra. Bueno, nosotros llevamos una transición en la última década con inteligencia artificial, en la cual ahorita estamos empezando a generar esos cambios, ¿sí? Quizás en Europa y en Estados Unidos son mercados que van mucho más rápido, son mucho más ágiles, pero nosotros vamos a ir, ¿sí? Nosotros, al igual que EQUINOX, como pues en instituciones educativas, vemos el gran valor y el cambio que va a tener inteligencia artificial alrededor del mundo. Entonces, seguimos en la vanguardia a nivel Latinoamérica de estar siempre desarrollando, de estar siempre actualizados con el tema y para generar servicios y cambiar la forma de ver la industria. ¿Qué otros países de Latinoamérica crees que se pueden destacar en este nuevo auge de la inteligencia artificial? Pues yo me atrevería a decir que ahorita, por ejemplo, Chile es un caso interesante. Chile tiene varias empresas que usan la inteligencia artificial como herramienta pues para brindar todos sus servicios. Un ejemplo que me encanta es una empresa súper chévere, se llama Notco. Notco, si no estoy mal, fue una empresa también que fue financiada por el dueño de Amazon. Lo que hace esta empresa es quiere venderle productos veganos pues a los clientes, pero siempre el reto es cómo hacemos que, por ejemplo, la leche, como la conocemos, como la tomamos, la alternativa vegana, la alternativa vegetal,
se parezca mucho a la original. Entonces, tener en cuenta temas de textura, de apariencia, de sabor, de comportamientos cuando uno la calienta, cuando uno la enfría. Entonces, esta empresa, a través de inteligencia artificial, llena como de datos, llena de datos, digamos, el sistema, para que el sistema a uno le empiece a arrojar como recetas. Entonces le dice a uno, mire, dentro de nuestra gran base de datos, entendemos que hay como este ingrediente que puede ayudarlo a que sea más blanca la leche, a que cuando se caliente genere nata, a que si se congela o se refrigera, pues se mantenga, digamos, su contextura. En ese sentido, pues es una empresa que uno empieza a ver que no está pues sacando de pronto a la gente del medio, sino es una herramienta más. Y es una empresa que realmente ha empezado ya a tener mucho bajo en estos años, y así como Notco, hay varias empresas, digamos, en Chile que tienen ese sistemas de inteligencia artificial integrados en sus procesos. Bueno, muy interesante todo lo que nos están contando. Si alguien tiene más preguntas, por favor, déjennoslas en nuestro chat, en nuestras redes sociales. Y bueno, muchas gracias a los dos porque se nota toda la preparación que ustedes tuvieron y todo el trabajo que hubo detrás de venir a compartirnos esta información. Gracias a los asistentes. Sí, gracias a todos. Bueno. Especial, es una persona que ha tenido una larga trayectoria académica. Él se llama Brian Cruz y él digamos que se describe a sí mismo como un futurista. Brian ha tenido una carrera bastante ecléctica, ha trabajado como ingeniero, como emprendedor, como filósofo natural, también ha sido aviador de la Fuerza Naval, ha trabajado en ingeniería de sistemas del espacio, también ha hecho trabajo pionero en inteligencia artificial y en aplicaciones de inteligencia artificial durante las últimas 3 décadas, imagínense, hace 30 años él está trabajando en esto. También estudió su pregrado en el College de St. John en Annapolis, en Maryland, y también formuló la teoría original acerca de la naturaleza y la estructura de conocimiento. Brian ha trabajado con la NASA en escenarios de operación con el telescopio Hubble. También ha aplicado ciertos conocimientos de inteligencia artificial digamos que en esta industria de la NASA, del espacio y de la fuerza militar. Y ahorita Brian entonces cofundó varias empresas de inteligencia artificial y está trabajando en este momento en su propia empresa que se llama Neosapiens. Él es el fundador y CEO y es una compañía pionera en la tercera ola de la inteligencia artificial. ¿Qué es eso? Pues bueno, ya él nos va a contar qué es. Voy a hacer una breve introducción también en inglés para todo nuestro público que vino por él y que vino a escucharlo hablar en inglés. So I want to present our guest. Our guest is called Brian Cruz. He is a futurist, engineer, and entrepreneur, and natural philosopher. His career has been a little bit eclectic. He has been a naval aviator, a space system engineer, and has been doing pioneer work in practical artificial intelligence applications for more than 3 decades. He has studied his undergraduate program in St. John's College in Annapolis, Maryland. He formulated an original theory about nature and structure of knowledge, and he went on design mission operation scenarios for the Hubble Space Telescope and became a force behind early applications of AI for NASA. He also has worked in commercial and military space systems. He founded or co-founded 2 previous AI companies, which were eventually acquired by public corporations.
In addition to his BA from St. John's, he holds a Master in Science in Space Technology from Johns Hopkins and a Master in Science in Artificial Intelligence from the Lockheed AI Center in Palo Alto. And now he is founder and CEO of New Sapiens, a company pioneering the third wave in artificial intelligence. In this moment, he is going to tell us what is this third wave in artificial intelligence and how we can understand it. So thank you, Brian, for being here. We're glad to have a guest like you. We hope that everybody here enjoy your talk. Thank you for a very nice introduction. As you mentioned in your introduction, I've always been interested in knowledge. When we think about computers, we think about them as data processors and information processors that can turn one type of information into another type of information. And as we're seeing more and more these days, the field has learned ways and techniques to do things with data that were quite unimaginable not too long ago, and solving some really difficult problems. But my interest has always been kind of the other end of the scale between data and information, and that's knowledge. Knowledge is a very specific type of information. It's an information that is essentially a model, an internal model in our minds, or potentially in a computer, of the world around us. And that's really, I think, the ultimate goal of artificial intelligence, or what we sometimes now call it the artificial general intelligence. That day when it arrives, when machines have knowledge and common sense of the everyday world and can speak and understand language in the same sense that humans understand that. And so a brief history of AI. Today it's considered to have two major branches. The first one, called symbolic AI, that was the first big wave. And that was really going back in the mid-1980s, and that's when I got on the AI wave, when I was working on the Hubble Space Telescope to try to find a way to use the computers to analyze the incoming telemetry, the data from the spacecraft, and figure out what it meant. So the humans sitting there in the control center didn't have to kind of do all that number crunching in their heads. And the premise of symbolic AI was that you could take knowledge and you could represent it symbolically as of a bunch of rules, and that if you could build enough of these rules, you could eventually give the computer a common sense knowledge of the world, and that would lead to general intelligence. But as I found out pretty soon, there was a problem with that, and it was the idea that you can represent knowledge, and that knowledge could be represented as just a large number of rules. Problem is, it didn't scale very well. And after you got a couple of thousand rules, it got harder and harder to add more functionality to your application. And so it really kind of fell out of favor, that approach, by the early 1990s. In fact, people were so disappointed that we had what's now called the AI winter, where nobody was interested in AI at all. You couldn't even talk about it. And then earlier in this century. Brian, sorry, I think that, are you sharing your screen? Because we are not seeing your your presentation. Well, I'm not, but to tell you the truth, it's still on the first slide, so we haven't missed anything. Okay, perfect. Go on. Here we go. So I just talked about the first wave, symbolic AI. So now earlier in this century, in the zeros and the tens, we have what's now called the connectionist AI, which is essentially machine learning. And machine learning, and now it's become so well recognized, so popular in many ways, that today, typically, if you hear anyone talk about AI, they're really talking about machine learning. Although that symbolic stuff is starting to have a bit of a comeback too. But the premise of machine learning, as I think you all know, is that it's inspired by biological neurons, and it aims to create networks of these biological
or these artificial neurons, that can organize information into knowledge without explicit human action. Essentially, connectionist AI aims to create general intelligence through the emulation of the human brain. So that's machine learning that you're familiar with. So that's the second wave. What you're going to see today is something that is neither the first wave or the second wave, and has very little to do with either one in terms of how the technology works. What it does have in common with the first wave, symbolic AI, is it is considered kind of a top-down approach in that, like symbolic AI, its focus is not so much on AI as information processing, as in algorithms, but but at creating the end product of intelligence, the useful end product, which is knowledge. Symbolic AI basically failed to produce knowledge in the machine. So where they fail, we believe we're succeeding. So let's talk, though, about language comprehension. A lot of machine learning today is having to do with processing language as information, but not using it or not processing that language the way humans do. And it's generally recognized by the experts that in spite of the strides we're making in processing language as information, we're not really getting to true comprehension of language. In fact, not even close to it. Yeah, and language comprehension, I started off talking about artificial general intelligence. And in fact, experts generally equate the two. Now, we don't think that's exactly accurate. The fact is, in order to truly comprehend language, you have to have knowledge of what the words mean, which means you have to have knowledge of what the world is. So you have to solve that problem, which is essentially artificial general intelligence in the first place, before you can make much progress with language. Now, in spite of that, these two experts, what they say is not particularly controversial, we also hear a lot of things like this by another AI expert. So we have AI systems, it says, that can generate new text, conversational sentences, and whole paragraphs approaching human level performance. Now, that's kind of odd because those things seem to be in conflict, except Suleiman has said, generate text. Now, I would say that humans don't really generate text, do they? They speak, they write, they articulate, they comprehend. We don't call that generating text. So I think Suleiman is making a distinction here. So let's delve into that, because that really help. What is the difference between actual comprehension of language and generating text? So comprehension, let's deal with that first. So think about it. What is language? Well, we use language to communicate. It's an information protocol for knowledge. Language helps knowledge that I have in my mind to appear more or less in other people's minds, right now your minds. So now each statement in a language is actually then a processing structure that approximates some existing idea in the speaker's mind, again, in the mind of the listener. And so the speaker encodes that instruction, creates the instruction, that is, I'm going to create a statement, and then it's sent over to the speaker, and the speaker processes that instruction, and that results in extending that person's knowledge of the world, and that is comprehension of language. So let's break that down even more. So you have an idea you want to communicate. So you break it down into a simpler ideas. And I'm going to break it down into simpler ideas that I know that the person I'm talking to is already going to have in their mind. So they'll have references to, so I pick words that correspond, that we have in common, to those ideas we think we have in common. And then to the grammar and syntax, I create an instruction that says, look up these ideas in your own mind, and according to the grammar and syntax of the instructions, put them together in a new way to create a more complex idea, which is the idea that I already have that I'm trying to send to you. Now, I don't think when we go through that kind of thought experiment that anything I said there was particularly controversial. That, in fact, is what it means to comprehend something.
So, or to articulate it, comprehension is articulation in reverse. But when you think about this, though, then you come up with some rather startling conclusions, or at least ones that are at odds with the way we talk about things. For example, we say that in a library, we say a library is a great storehouse of knowledge. But that isn't quite right, is it? What's in a library is recorded language, and language is a set of specifications or instructions that tell a mind, an information processor, usually up to now it's been human minds, to convert that specification into knowledge. And up to now, only human beings could do that. So what is text generation then? Well, someone was talking about GPT-3, okay? And those kind of language, they call them language models, but then I don't really understand the word model in that context. But what they do is they find statistical patterns in large text collections in order to mimic human speech. So they're essentially parrots. They're very good parrots. And one like GPT-3 is incredibly good. Here's my favorite example of GPT-3 in terms of just an interchange between a human and the program. So the humans wrote, in a shocking find, scientists discovered a herd of unicorns living in a remote, previously unexplored valley in the Andes Mountains. Even more surprising to the researchers was the fact that the unicorn spoke perfect English. I think that's a rather funny statement for a human to speak with an AI, but that's what they did. Now, here's what GPT-3 said back to them. GPT-3 said, or generated the following text, because it wasn't really speaking, was it? It was generating text. It said, they also were found to have perfectly coiffed hair and wore what appeared to be Dior makeup. Now, I find that very impressive, even astonishing, because the vocabulary and the syntax are absolutely correct. And it is processable by the human mind, in that when you process that statement, you get an image in your mind exactly the same as if a human had said it. But it's not speech because there's no communication. Because GPT-3 never had an idea in the first place it was trying to communicate. It just found a statistical pattern. You know how GPT-3 and the language models work, right? So they're based on basically a transformer algorithm that was developed by Google, which calculates the statistic probability that given a word, what is the most likely word to come before it or after, based on all the text that it had trained on. Now, GPT-3 was trained on a lot. It had a very big neural network, 175 billion learning parameters, and that's today 10 times bigger than GPT-2, and they're building even bigger ones. But at no time is it realistic to think that these language models are going to suddenly wake up and start having knowledge of the world and having ideas that they wish to communicate. They don't understand what you say to them. They don't understand a single word of what you say to them. So we're going to talk to what we call new sapiens, a sapien, which is an entity that is based on our approach, based on this third wave approach to AI, which is focused on knowledge, but it doesn't use symbols to represent knowledge. So here's my iPhone sitting here. And just before we started, I had a little conversation, really not so much of a conversation. I was just telling it things. I was making statements. Now, that's not something you normally do with a digital personal assistant, right? You can't say things. You can't really make statements to Siri, right? Because it doesn't understand what you're talking about.
So you can only ask your questions and then process that question and see if it finds a digital match, a bit match of the ones and zeros of the ASCII text to something the program knows what to corresponds to. But I just said the kind of things you might say to a 5-year-old human. I have a cat. Okay. He asked me what its name was because cats normally have names. And that's how you can tell them apart. And I said, it's in one of them's in the living room and one of them's in the kitchen. And then I told it about Tylenol, and I said I took it this morning. And canary is a cute little yellow bird, and that was it. So let's check. Humans check to see if they've been understood by talking about what they just said. So hang on a minute so I can get my questions right. Where is the cat? Question mark. So you see little dots. It's not typing, it's thinking. Now I'm talking to my sapien, which is living on a server out there. Pally. No. Let's ask about Palace instead. Easy question to answer, but GPT-3 would never be able to tell me where my cat was because I couldn't tell it where it was. When did I take Tylenol? Question mark. Now keep in mind, I just told it Tylenol was a medication, but I said take. Take's an interesting word, right? In English, and but taking means in English one thing. If you say take a flyer, it means to postpone something. If you take a trip, it means you travel. But if you take a pill or medication, it means you swallowed it, you ingested it. So here you're seeing that Helen, my sapiens, is actually figuring out from the conversational context or the meaning of the words, what's the appropriate response? Or converting what I said to what I meant. Do canaries have feathers? Question mark. So I told it what a canary was. I didn't tell it anything about feathers, right? It wasn't in the language. I didn't tell it everything about it. It had to already know something. So, but it knows that if it understood the way humans understand language, when I said that it was a yellow bird, that it was a subclass of bird. So it created a new subclass of bird, took the new word that it never heard before, put that into its language model, pointed it to this new idea of this new kind of bird, and put on the properties of that I gave it along with it. So it learned what a canary was. And therefore, if it's a bird, it's got to have feathers, right? Because all birds have feathers. What is a canary? Question mark. Well, we know it knows. It's a bird, right? But let's see all that it took out of my initial statement. How did it know? The grammar said that the cute was a property of the canaries, right?
But it has to do with the way we've built this model, this internal knowledge of the world that um, the system is drawing upon to understand what I'm talking about and answer my questions. But what you saw it learn through language comprehension. Now, this is not machine learning. It is machine learning, of course, because it's a machine and it learned what a canary was, among other things. But it's not the kind of neural learning that machine learning does typically, because that's based on training a neural network and produces a narrow skill. Now, humans do have that learning mode. For instance, when they learn how to ride a bicycle. But because you keep practicing and you train and you practice and you train until you can stay balanced, you burn in the neural pathways. So that kind of neural learning produces a narrow skill. And that's what machine learning does today. Whether it's playing the game of Go or some other thing, it can get really, really good at doing a very, very specific skill. But that kind of learning doesn't produce knowledge. This kind of learning is what we call cognitive learning, and it is. And it does learn, it does create knowledge. And we saw it understand the contextual meaning of language because we demonstrated that it understands that take means ingest in one context as opposed to the other meanings of those kinds of words. Um, and in a minute, we'll see a few other things that it does that no other type of language no other type of artificial intelligence has been able to do. Now, keep in mind what you just saw here, that Sapiens are not chatbots. There are very compelling chatbots out there that people go in and they program. If this input comes in, do that input. And their responses are getting better and better because they're now starting to marry these with language models like GPT-3 in terms of coming out with really smooth and elegant English, but they have to be very carefully guided. So they're very brittle. And they do a lot of slicing and dicing of text. None of that's going on there. There's no place in there that there's text about, X is a medication or, canaries are little yellow birds. There's nothing in there about canaries um, or birds in terms of text and language. What it does have is reference ideas, which are implemented as software objects. And these, we have about 2,500 of general concepts in there, like birds, and about 500 are very special concepts, which are really knowledge about knowledge or meta knowledge. And then we have a separate model of language, in this case, English, but it's completely separate from the knowledge of the world. So as we put in additional models, the next one actually we're scheduled to add after English is Spanish, the model won't change at all. It be actually the same. And I'll show you a little bit how that works. So what you're seeing here is really something no one's ever done this way before. So this is the third wave of AI. So I said that I've had this lifelong interest in understanding about knowledge as opposed to data and information. What is knowledge and what does it shape and form and how does it relate to the outside world? Does it have an underlying structure? And so that's the approach we took at New Sapiens. We took an epistemological approach. And that kind of explains why we're the only one doing this, because epistemology is entirely outside of data science, and it's entirely outside of the study of or the field of AI in general. So really, in order to solve this problem, we had to completely leave AI and data science, go back outside, and then come back in. So if we start with knowledge as we introspect it in our own minds, we we find that it is composed of interconnected ideas and concepts, right? It has a structure. It is complex. But we also see the complex ideas are composed of simpler ideas. So that leads us to make the same conjecture that the Greek philosopher Democritus made 2,000 years ago when he said, look, if you take
big things, pieces of stuff are made out of smaller pieces of stuff. And if you keep breaking them up and breaking them up and breaking them up, finally you'll get down to something that's so small that you won't be able to break it up. And he called them atoms. So building on that, could they be atoms of thought, ideas that couldn't be made smaller? And if there were atoms of thought, could they be classified? And just the way the periodic table classifies material atoms, there's about 100 or so, right? And they're categorized by the periodic table. And the periodic table says an atom of this will combine with other atoms readily of these sorts, these categories of atoms, but not with other atoms. And so that really took the problem of trying to predict or how materials can be put together to make more complex materials, hugely simplified it. In fact, it turned the practice of alchemy into the science of chemistry by giving it that firm foundation and simplifying the problem. Well, that's exactly what we did with knowledge. Here is what you might call a table of knowledge. And the vertical columns are kind of like defining the parts, the fundamental parts that you can use to put ideas together to make more complex ideas. And so we have 10 different types of parts. And they are the difference between, say, things out there that exist by themselves that has properties, as opposed to actions, as opposed to the properties themselves. And those properties can be further categorized as the difference of things like qualities or quantities, and then the relationships between them all are another type of part that are essential to assemble simpler ideas into more complex ideas. But the horizontal uh, rows here represent something about the structure of reality itself. That is the thing we're building the model of out of these parts. So we're building a model, we're taking these kinds of parts and we're assembling together to say something about reality. And in one of these layers, we have things, and there's 4 major categories here. And they are the difference between, again, the things that exist by themselves without our independent of our thoughts. That is, as best as we can have knowledge about those things. And then there's our perceptions of things. That is our perceptions of those things, because our perceptions of the world are not the way the world is, right? For instance, the sensation of color happens in our brains in response to something out there, which is not like the perception. You know, a wavelength of light we perceive as the color. For instance, yellow. And then, though, that doesn't stop there, because there's also a layer above that, which is our feelings, our experiences. How do we respond to those perceptions? And that's how our sapiens knew that cute was not a property of the bird. It was an experience that I had in response to my perception of the little yellow bird. I said, isn't that cute? It was something I felt. So grammar and syntax of human languages has no idea about those kind of distinctions at all. And of course, people are very prone to just assume what you see is what it is, or even just not make the proper distinction between what you feel and up here at the final highest level, what you think. These are our ideas. And our system also makes a distinction there. For instance, if I said that GPT-3 was a mindless algorithm, or that chatbots were mindless algorithms, and I'd say, what's a chatbot? It would say they're algorithms. You think they're mindless, because it would recognize that mindless, as the English word, has a connotation that is really my own personal assessment or judgment, as opposed to something that was really properly objective, the objective reality. So how were we able to do this? And how were we able to get and identify those core building block ideas and then rearrange them and classify them? Well, that was the trick. That was the hard part. And it took really about
10 years or more, well, more like 15 years. We started building production level code more like 5 years ago. But the project itself goes back much longer than that. But let's look at the difference between symbols and models, because that's really the key, the idea here. Now, I don't know if any of you out there are into chemistry, but this is a symbol. It's actually a formula, which is made up of symbols. It's really a formula is information, and that it's organized symbols. Really, right? That's kind of the difference between information and symbols at a basic level. Symbols represent things, and a single symbol represents a single idea or statement. Well, a single thing, really. And then you put them together into information. So this information is a formula for a molecule, the glucose molecule. Now, if you know the formula and you understand the symbols and you can relate the symbols to something and you know the formula, eventually you can extract information about the model, a certain amount of it. Actually, you're limited. All you can tell about the molecule of glucose is the number of atoms it has and what types they are, which is good. But compare it with this. This is a model. This is actually a picture of a 3D model of the same molecule. A lot more information. But it's not a symbol. It's not an arbitrary connection to the model. It's not a representation of it, but it resembles. It resembles that real thing by recapitulating a set of the parts and components of the real thing and something about their relationship uh, between those parts. So that's the power of a model. Now, what you're seeing on the screen here is actually a picture, a 2D picture of a 3D model. That's okay, because pictures are also models. And pictures also are not symbols. They're models. And so you see how much more compact a model is than trying to get to knowledge through symbols. And that's why we say we have this expression. I don't know if it's in Spanish that you have it, but we say in English, a picture is worth 1,000 words. And so that's why our approach, which is based on models, solves the old problem of the symbolic approach to AI, because they got bogged down in the virtually infinite number of symbols. Now, words are symbols. You know, a typical language has 500,000 words in it. Okay, if you're going to try to go that route, you're never going to get done. Now, this model, we have a certain amount of knowledge in it about the everyday world, but because it is a model, but really the individual elements of it are really compact specifications, you might think, for models or for knowledge. Kind of like DNA is a compact specification for an organism. We built a compact specification for knowledge. So here is an example of a piece of our model, and this is a picture of our model, which is actually built as a software object with numerous sub-objects. You might think of it not as an atom of knowledge, but as a molecule made out of atoms of knowledge. And this is the action of writing. Action is one of the categories of kind of building parts that we use. And this captures in this little model what the action of writing, and also what can perform that action and what action can be performed upon. And then also what might be the effect or result of that action on other things. This is a simplified version. Our actual model of action is quite a bit more complex than this, but it was constructed by a modeler who sat down and said, and used our tools and said, what do I know about writing, and put it into the model. So what can we do with that? Suppose I said, here's another conversation I had recently with Helen. I said, Jeff writes cats to work, because we were talking about cats. I said, no, you can't write cats. My AI is arguing with me. If I said, why not, by the way, it would say, because it would say only people or vehicles can be ridden. Animals can't be ridden.
It referred the code, very simple code, couple lines of code. When it decoded this and tried to put this statement together into an idea, it said these parts won't go together because riding and as an object, I mean, to cats as the object of riding doesn't fit. They don't connect. You can't do that to cats. Just like it's chemistry. In fact, we call it that, cognitive chemistry, the chemistry of ideas instead of materials. Now, I go back later and I say, Jeff rides scooters to work, knowing it doesn't know what a scooter is. And then I come back and meet, it says, okay. And then I say, what is a scooter? And it says, probably vehicles. They could be horses. Why? Because that same information was specified in this model. Again, very simple code. No code deals with scooters. No code deals with riding. It deals with the generic kind of actions. We have ideas that are characterized as an action, in this case, riding, and that riding has specifications on how it can connect. So again, here we use the same little bit of knowledge to, on one hand, recognize that somebody said something that didn't have common sense, which, by the way, when they use machine learning through language, the big criticism is it doesn't have common sense. Well, sapiens do have common sense. And with same knowledge, just another couple of lines of code, used it to figure out a meaning of a word it didn't know. There's now a class of both a possible class of vehicle, possible class of horses designated by scooter in the model. And they'll stay there until it learns more information about scooters, to find out that it has wheels. Up, can't be a horse, cross off the horse, and put, the actual certainty on the subclass of things. Now, that's exactly how humans get most of their knowledge. They infer the meaning of new words that they don't know based on words they do know, because based on what they do know about the words, they know how the ideas the words represent can go together or fail to go together. And that's how they can infer new words. A first grader, 5-year-old child, they say, has knowledge and vocabulary of about 2,500 words. And based on that, they can, whatever language, but the number of ideas in the minds of these 5-year-olds, whatever language they speak, are more or less the same. They know about trees and cats, and they understand enough about the grammar and syntax of their native language to assemble them together into other things. So from 2,500 words, they say a college graduate with a bachelor's degree probably has 30,000 words. Now think about them. Where did all those words and the knowledge that goes with them come from? They came from filling in the blanks, building on the smaller amount of building block ideas they had when they were 5-year-olds to more and more complex ideas, and bringing in more and more words to point to those ideas. And already we have a system that does exactly that. And by the way, we have about 2,500 core concepts in there, which are more or less the same 2,500 concepts that a 5-year-old child would have. So we've solved here fundamental problems that plagued the first two waves of AI, insofar as they are seen as the path to artificial general intelligence. What machine learning is doing today in data, as you well know, is phenomenal, and it can solve many, many problems you even couldn't solve before, when those problems can be solved with statistics. And any problem that basically you have a big bunch of things that are kind of alike, like pixels in a photograph or on a radiation display, or particles in a field. They're figuring out how to solve fusion by being able to model and find patterns in particles in a plasma field in a fusion reactor. It's fantastic for that. But things that aren't really data, when you treat words as data, that's really a problem, because, well, words maybe, but language is information. It's not data. So you can't pull knowledge out of it statistically. You've got to execute the statements. So now both the first wave and second waves have a scalability problem. And as you know, the first wave had a problem because you had too many rules, okay, because they use symbols. The second wave has a scalability problem that with certain things, it starts to tail off. So
GPT-3, 175 billion machine learning parameters, took about $20 million in energy cost to train it. And once they trained it, it was so expensive, even though they found an error in the algorithm, they couldn't fix it because it was too expensive. So, and you're seeing that in some of the practical applications, even when machine learning does very, very well. For instance, self-driving cars. Tesla has gotten to a certain point and they thought, well, we're just almost there. Maybe we're 85% of where we need to be, maybe even 90%. We're almost there. And then they found they had to increase their data set and their processing power by an order of magnitude just to get a few more percentage points. That's because they're up here in the flat part of the curve. Okay, but what we do has just the opposite way and the opposite characteristic. And if you want to get a good analogy for that is a jigsaw puzzle. If you've ever put together a jigsaw puzzle, all the little pieces and they're all shaped and they're constrained, they can only fit other pieces of the same shape. And maybe in a giant jigsaw puzzle, maybe you have 1,000 pieces. There's only 10 different shapes. And so you can only put them together certain ways. And if you plotted the graph of putting together a big jigsaw puzzle in terms of the number of pieces that you fit into their final position in the thing, you find it's really flat at first, but the closer you get to the end, the faster it goes. Because at the end, you've already got big hunks of it, and they all chunk together and they fit into their final place on the frame, which you've already done. And it goes right up to a very nice, very, very high level curve. That is what it's like to put knowledge into a machine using our tool set. And once you've got it in there, you can reason about it and extend it and learn through language or by processing other kinds of information streams. So that's the technology. And the only thing I'd like to close with is to give you a little insight what we think we're going to do with this and what we're planning to do with it. We're going to build, the first thing we're going to do, of course, we want to bring it to business. We want to bring it to every place where human knowledge in the machine and combining the benefits of machine connectivity and perfect memories and speed and reliability and repeatability. We'll bring in, with combining that with human knowledge, would solve problems that we can't solve today. And that's really everywhere. It's really going to be a whole new way of programming machines, programming computers. Yes, we'll still program them with data. We're still programming them with information. We still use machine learning to pick patterns out of big data sets where statistics are the answer. But now we have another way of programming on top of all those, which is programming them to use knowledge. And our first product is to be what we call the companion sapiens. And everybody will have one, just like I have one now. And you can put it on your phone and you can talk to it and tell it what you're doing and ask it to remember things for you. But it won't stop there because it'll keep getting smarter and smarter because we'll keep you even more knowledge, more ability to reason about the world, more ability to solve problems. So your sapien might start out like a talking dog, but it's going to get smarter and smarter as the core updates, and it's going to learn more and more about you because you'll talk to it and tell it. And that's really going to change, it's going to change our personal lives in a way. For instance, it'll be the interface to all your devices, and you won't have to learn all those menus and you won't have to use all those apps. Think of it right away. You won't need your calendar and your contacts and all those apps that you use now. You just talk to your sapiens. It'll remember all that stuff for you. Just ask it and figure those things out. So it'll change the way we interact. And eventually, of course, you can tell it what you're interested in if you want to find something out. And your sapiens can go out on the internet and find that information because eventually it'll be able to understand what you're looking for, and it'll be able to find the answer by reading it or by asking other sapiens, because sapiens will all communicate, almost by mental telepathy. And how, of course, how we buy things. Because you'll say, well, I'm interested in buying a car, and it already knows your preferences. Oh, I know you like this kind of car, and I know you have this much money. Let me go see what I can find. And so it'll put the word out there to other sapiens of people who are selling things, or to people who are selling new cars or used cars. And maybe
you know, it's a new car, and so it figures out you probably want this one, and it curates for you the different advertising things, and boom, you get the advertisement that is relevant to the thing you want to buy, when you want to buy it, when you're interested in buying it, and when you're serious about it. Think what a boon that is to both the people selling and the things they're buying. But of course, you completely disrupted the revenue model for Google and Apple and Facebook and Microsoft. Apple and Microsoft not so much, but Google and Facebook big time, because they make the money off of pushing ads at you. And of course, pushing those ads at you, that's why Facebook wrote those algorithms to suck you into your device so you see more ads. You'll change all that. And a way we connect with people too. Because if you tell your sapiens who your friends are and what you want your friends to know, and they tell their sapiens, that kind of information comes almost seamless. Lots of examples about how cool that's going to be. And of course, the way we work, because you'll be able to download, if you're a chemist, to download the module of chemistry to your sapiens and becomes the chemistry assistant or a teaching assistant or a legal assistant right here, just by downloading all that knowledge that's been curated and put out there on our web store. And imagine if you had a sapiens now and you have it through the rest of your life. And we envision that people will start giving their sapiens to children. Maybe it's inside some plush toy, but it becomes their playmate, but also the guardian, their babysitter. It grows with them, gets smart with them, grows up with them, learns more and more, becomes their tutor, becomes their assistant, their colleague at work, and goes all the way through your life. Takes care of your data, keeps track of things for you. And someday you get old and, we are not immortal yet, but your sapiens is. So there it is. It knows everything about you and it lives on. Imagine talking to your great-great-grandfather's, your grandmother's sapien. Wow. Very interesting. That's it. Thank you very much. Okay, thank you, Brian. Thank you very much. That was very interesting. You have shown us a very interesting stuff. For me, that I work in data science, in artificial intelligence, when we are working with NLP and NLP tasks, well, you get very disappointed in a lot It's of hard. stuff. Yeah, because basically today NLP, all tasks of NLP are based on lot of data that are labeled by humans, like word by word. This is an article, this is a name, this is a person, and that's basically how we train machines, and that's not very fancy. After Well, you, it's the difference between processing information and then comprehension of language. And, it's just really, really hard to get what you want out of language when you don't know what the words mean. It gets so much easier. Not that it's been easy getting here, because we had to cross some bridges, yeah, I can. But it was imagine. like, I call it, engineering like the Roman Empire. Some Roman would put rocks across the stream and built a bridge, the first arch. Didn't understand the physics of it, but it worked, right? Yeah. So that's kind of what we've done here. We figured out how to build that arch, and now we've gone on. You build an arch, you can build a bridge. You can build a bridge, you can build an aqueduct. If you can build an aqueduct, you can build the Pantheon. So that's Amazing. what we're doing. And Amazing work. Very, very interesting. Well, we're very excited. I hope to hear a lot of new sapiens in the industry. I think you will. I think you'll be seeing, and it really is the missing part. Data science solving so many problems, but this is the other part what we needed, I think, to really move forward. Okay, So Brian. thank you. So we are going to solve some questions that the people had. So basically, I'm going to translate for the Spanish public the question. Then I'm going to read to you, and after you give me the answer, I'm going to translate it. So, bueno, para todos los que hablan español, entonces, pues en este momento ya vamos a empezar la sesión de preguntas. La primera es de Thomas, que nos dice que
él se pregunta si este trabajo está relacionado con la teoría de categorías y si sí, cómo se relaciona con el trabajo en quantum, en procesamiento de lenguaje natural con tecnología cuántica en Oxford. So, Brian, this first question is from Thomas. He's our he works in quantum computing, and he says, "Interesting discussion. I wonder if this related to category theory, and if yes, how does this relate to the work on quantum NLP going on and at Oxford?" Well, very interesting question. I'm not quite sure what's going on at Oxford right now. Now, NLP, we don't consider what we do NLP. Of course, in a larger sense, yes, we have a computer, they process things using language, it's natural language processing. But what we say we're doing is we're comprehending language in the same sense humans do, but we're doing it in a machine. Interesting you mentioned Oxford. There is a quantum computer physicist at Oxford named David Deutsch. And I don't know what he knows about AI. I don't know if he's involved in language processing. I don't think I have no idea. But he said about 5-10 years ago, he said the problem with machine learning in terms of he was specifically addressing at the time IBM's Watson. And he said expecting these language models to start actually comprehending language is like thinking that if you build buildings tall enough, they would be able to fly. But he said what's needed is a breakthrough in epistemology, which is exactly what we did, a breakthrough in epistemology. Now, in terms of category theory, if you mean classical category theory, there's the idea, that goes back to Aristotle. And Aristotle did come up with a book he wrote called The Categories, in which he categorized kind of ideas in 10 columns. And yes, we're quite highly related to that. Ok. Entonces, Brian nos menciona que él realmente no sabe cómo está Oxford, digamos, atacando este problema y que se está haciendo en NLP, en todo lo de tecnología cuántica para NLP, pero sí sabe de un científico en Oxford llamado Dorch, que hace 10 años predijo que para hacer realmente una innovación en la parte de inteligencia artificial, en machine learning y estas cosas, se necesitaba un breakthrough en lo que es epistemología, que es precisamente todo lo que Brian nos acaba de, esta nueva visión, digamos, de la tercera ola de inteligencia artificial que Brian nos acaba de presentar. No sé si hay más preguntas. Okay, so the next question is from Herman, and he asks is the Turing test still valid? Good question. The answer is yes, and the answer is no. The notion that human beings know when they're being understood, okay, you might get, when you're dealing with a machine, a lot of things like chatbots give a very good illusion of comprehension, okay, and people can be fooled, but eventually you realize it doesn't understand a word I'm saying. In that sense, I think, in that spirit of the Turing test, I think that's valid, in that if you can't, in that sense, tell the difference, not to say is it intelligent, but, well, between a human, it would be, as Turing originally said, if you can't really tell the difference, and this is if you really keep talking to it, can't tell the difference between not that it's pretending to be a human, but that what it's saying is what a human would say, or it's transforming knowledge from you to it and from it back to you. If you can't tell the difference between that level of performance in human, then I think in that sense the Turing test is valid. But the idea that you could have two people and one's a machine, and and you can't tell which is which,
not a good test. First of all, you have to teach the AI to lie, to pretend to be something it wasn't. We're not going to do that. We're not going to create artificial liars. And the second is, it's more of a test on the expectations of the human who is the judge as to what is the state of the art of machine learning. And if you put up there a really good illusion of comprehension, that person can be tricked, it can be deceived. So in that sense, the classic Turing test, no. But the spirit of it, yes. ¿Sí? Entonces, para Germán, Brian nos acaba de decir que sí y no. Entonces, el test de Turing está hecho para básicamente para los que no saben, el test de Turing es si una persona habla con una máquina, se puede dar cuenta de que está hablando con una máquina o no. Entonces, si yo no me puedo dar cuenta que estoy hablando con una máquina, la máquina pasa el test de Turing. En ese orden de ideas, sí digamos que es válido, pero el hecho de que nosotros podemos ahorita hacer máquinas con estas tecnologías al día de hoy del procesamiento del lenguaje natural que engañen, digamos, a los interlocutores que hablan con la máquina de que realmente me está entendiendo, pero realmente la máquina no está comprendiendo, que eso es todo lo que nos muestra hoy Brian, cómo hacer que la máquina realmente, más allá de responder en una buena sintaxis y un buen lenguaje, sea capaz de entender lo que yo digo, de comprender y darme una respuesta acorde a conocimiento, ¿sí? Que procese conocimiento. Entonces, no hay, porque el test de Turing pues está hecho es para engañar al interlocutor. Entonces, pues no está hecho para engañar, pero la máquina pasa si logra engañar a la persona, si la persona logra equivocarse y decir estoy hablando con un humano. Y en este momento estamos en ese estadio, pero realmente la máquina no está comprendiendo. Entonces, en ese orden de ideas, no. Okay, Brian, I think I have the one last question. That's mine. I'm going to abuse power here, being the translator. When you were talking, when you were showing us this hidden structure, I wonder how can you avoid basically this sapiens agent processes information and the more it interacts with humans, the more it learns. But how can you avoid biases or introducing wrong information? Because how can you avoid this hidden structure to save wrong information or misinterpretation of real knowledge? It's actually a very good question. It's a bit of complexity to it. First, the initial knowledge, that is the building blocks, are put in there by modelers, curating the best, but it's mostly the common sense. The hard part was the epistemological part that we put together. So, but what's the Sapiens starts up with when you first turn it on? And I use my Sapiens, I reboot it before every time I do a presentation. So it was just born this morning, okay? But everything it was born with in its knowledge, in its model, is basically write only. I mean, read only. You can add to it, but you can't change it. So you can't undermine its fundamentals by telling it stuff. It just won't go there. Like I couldn't tell it. You saw the example of that. I couldn't tell it that you could ride an owl to work. I couldn't tell it that. So that's the first step. But the more interesting part is, let's go to look at bias. Now, bias is not valid knowledge, but it's inherently resistant to bias because it categorizes all ideas between what is objective versus what is subjective. Feelings are subjective. Opinions like, that program is mindless. That's not objective either. It's subjective. It's in a human mind, and it learns. It's already got all those ideas that relate to the words people use and the way people talk about to recognize that. So if I said that
let's say I had I had a superstition or a bias that black cats are unlucky. Well, it's maybe something more. A lot of people have that one, but it's a bias. Let's say pick anything you like. I suppose I made some very biased statement or prejudiced statement. The sapiens would know right away that I'm expressing an opinion about something. If I said people from Easter Island have, ridiculously large ears, it would know that that was my opinion. And if somebody came along and said, well, what do you know about the people on Easter Island? It would say, well, they're people and they live in Easter Island, and Brian thinks they have ridiculously large ears. So that kind of chills people real quickly if I'm trying to push their biases on the sapien. But other than that, we're going to curate the best knowledge, and then we're going to build into the sapien amount of discernment over the years to be able to recognize the difference between different types of models of the universe. For instance, if someone has, for instance, the difference between the model that the Earth was created in 7 days versus the one that took 20 billion years, they're separate models, and it will understand that they're separate models, they're separate ways of doing things. It's not going to have any real opinion about reality so much, just all these models are useful for different things. So it would understand the difference. And it would be able to eventually, when it gets really, really stuff, it would understand that each individual human has differences in what they think and feel and believe about the world. And it would be able to relate to that in terms of helping them navigate the world between people's opinions and biases and information or models that were very carefully vetted to recognized processes and authorities. Here's the foundation of the atomic theory, versus here's the model of the Earth being flat. So it's a big task, but it's ultimately completely doable. And that's going to be the wonderful thing about having your own sapiens. It's going to be like having, Mr. Spock, who's always objective, right there with you all the time, saying, I'm sorry, but I think that's illogical. Okay, okay, thank you, Brian. I'm going to translate it. Entonces, lo que yo le acabo de preguntar a Brian es cómo nosotros podemos evitar, o cómo mejor dicho, ellos pueden evitar introducir información errónea o sesgos en las máquinas. Es decir, él nos explicaba que estas máquinas tienen un modelo, digamos, para comprender lo que yo le estoy diciendo, y van aprendiendo y van sumando cosas a su conocimiento. Pero entonces, ¿cómo ellos pueden diferenciar información errada de la información verídica? ¿Cómo pueden diferenciar, digamos, sesgos que yo pueda introducir? Como daba el ejemplo, por ejemplo, de personas que tienen en un lugar específico en un lugar específico tienen las orejas muy largas. Entonces, ¿cómo la máquina puede prevenir, digamos, introducir estos sesgos? Entonces, él explica que es la forma en la que está estructurada, digamos, que esta nueva tecnología. Primero, es que hay la base de conocimiento o esos átomos que él hablaba, digamos, que forman este modelo de conocimiento, están muy bien curados. Están muy bien curados. ¿Para qué? Para empezar a entender diferencias, por ejemplo, entre subjetividad y objetividad. Entonces es así como estas máquinas no introducen sesgos. Es decir, saben qué es una opinión sesgada, qué es algo objetivo de lo subjetivo. Eso es lo que digamos, diferencia estas máquinas. Y claro, hay que empezar hay que curar muy bien la información sobre las cuales estas máquinas obtienen conocimiento para que estas cosas no pasen. Pero eso es una tarea que se va a ir dando mediante estas máquinas vayan aprendiendo de la interacción con nosotros. Y listo. Yo creo que vamos a concluir acá la sesión de preguntas debido al tiempo. Se nos fue un poquito más de tiempo para la siguiente charla. So, Brian, thank you very much for your presentation. It was very, very, it was fascinating. Thank you. I really hope to get a deeper dive into your research. Well, I hope we have an opportunity for that. Thank you so much for the opportunity to speak today, because it's only been a few months now that we're trying to get our
our message out to the world about what we've done. So thank you for helping us do that. Okay, thank you very much, Brian. Bueno, Juli, entonces pues yo creo que vamos a seguir y voy a dejar a Carla a cargo. Bueno, entonces, gracias a todos los que han estado en estas dos charlas. Vamos a comenzar ya con nuestra última presentación. Esta es la presentación de nuestros dos científicos de datos de Equinox. Entonces, acá les presento a Jonathan Zamora, también les presento a Sebastián Rodríguez y ambos van a estar encargados de la presentación de esta charla que se llama Los datos del nuevo oro del siglo XXI. Ellos nos van a explicar por qué se están denominando los datos como el nuevo oro, qué importancia tienen en las empresas, en todas las corporaciones, cómo podemos hacer un buen manejo de este y sobre todo pues sacar provecho para traer insights, más ventas, procesos más, digamos que más de acuerdo a las necesidades de los usuarios, de los clientes. Entonces es un gusto tenerlos acá. Bienvenidos. Buenos días, un placer para nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias, buen día a todos que nos están viendo. Bueno, entonces, comenzando con lo que acabas de decir, respondiendo a la pregunta de si los datos actualmente pueden ser o deberían ser considerados como el nuevo oro del siglo XXI, pues antes que nada deberíamos tener un contexto de temas relacionados a estos datos, conocer como su historia, de cómo han ido evolucionando estos datos, cómo se tenían los datos o cómo se almacenaban información antes y cómo se almacena ahora. Mirar todo esto, mirar cómo fue su evolución y transformación a través del tiempo, hasta mirar y llegar a la actualidad y saber cómo sus datos están influenciando los diversos factores en el mundo. Por mi parte, yo considero que pues hace muchos años ya empezó esta comparación. Me parece que tienen cosas muy similares, tenemos que rescatar y saber cómo hacer correctamente esta comparación. Yo considero que utilizar de manera adecuada los datos puede llegar a tener un impacto mucho mayor en el mundo, económicamente y en muchos otros aspectos, el uso de los datos. Bueno. Pero entonces, ¿cómo así? ¿No son el nuevo oro del siglo XXI? Yo voy a arriesgarme a decir que no lo son. En este momento no llegan a ser el nuevo oro del siglo XXI. Tienen un gran potencial para hacerlo. ¿Por qué? Porque a través del tiempo van a generar un factor de cambio en ámbitos como lo político, lo social, lo económico. Además, pues nos van a dar una gran ventaja frente a elementos como, pues, con los que estamos haciendo la comparación, como el oro del petróleo. ¿Por qué? Porque en este momento estamos hablando de recursos que en el planeta son no renovables, es decir, después de que los explotemos, el oro, el petróleo, esto no se va a volver a poder explotar. En cambio, la información, los datos, son cosas que se generan infinitamente, son recursos que se han ido generando a través del tiempo y que se han ido estableciendo desde el momento en que se comenzó a hablar de escritura, más adelante cuando ya comenzamos a tener todo lo que es la imprenta. Son recursos que se han ido comenzando a almacenar y que han quedado en la humanidad a través del tiempo y con los que siempre sabemos que podremos contar. Aquí, para apoyar pues, la idea de Jonathan de lograr este impacto, la importancia o de la comparación yo la haría sobre todo con el oro y el petróleo en sí mismos, pues seguramente no brindan suficiente valor, sino que necesitan un proceso de transformación, un proceso de refinado. Y esto mismo debe suceder con los datos. Es un movimiento que se ve ahorita y pues no es tan solo tener millones de datos, sino lo importante es saber procesarlos y lo importante es darles el valor real, encontrarles el valor real en ellos. Bueno, y estaban hablando de los datos como un factor de cambio económico. Me gustaría que nos explicaran a la audiencia y a mí sobre eso, porque los datos pueden llegar a ser un nuevo motor económico en nuestros tiempos, porque ahora y no antes, por ejemplo. Listo, pues otra vez me atrevo a responder la pregunta de una manera inicial. Y pues
Bueno, estamos viendo que desde hace varios años se ha comenzado a construir un sistema tecnológico que hace muchos años no teníamos. Hace pocos años teníamos una capacidad muy limitada en cuanto a almacenamiento y procesamiento de datos. Esto ha cambiado en los últimos años debido pues al auge del hardware como tal, la potencia realmente que hemos venido viendo, el crecimiento gracias a pues, lo que hemos considerado la ley de Moore y todo esto. Nos han ayudado a que tanto esta parte de hardware para procesar información como almacenamiento nos lleve a lo que ahora conocemos una economía de datos. Entonces, ¿qué es esta economía de datos? Esta economía de datos es un ecosistema, obviamente económico, que se conforma de varias tecnologías que se han ido desarrollando en los últimos años. Entonces, tenemos por un lado el Big Data, por otro lado tenemos inteligencia artificial, todo esto acompañado obviamente por el Internet de las cosas. Son como grandes componentes que han venido creciendo a través del tiempo y que se proyectan dentro de unos pocos años como uno de los pilares económicos dentro del planeta. Me gustaría mostrarles una gráfica. Sí, aquí estamos mostrando una gráfica que la podemos proyectar. ¿Podemos proyectar una gráfica? Claro que sí, Dieguito, si nos puedes ayudar. Bueno, igual. Continuando con lo que seguimos diciendo, la idea es que estamos hablando de, por ejemplo, el petróleo, siguiendo el símil, tiene una industria que maneja maneja trillones de dólares, sí, en dinero, 300 trillones de dólares en dinero. Y hay una industria muy particular que es la industria de los lubricantes de automóviles, que ha venido creciendo a través del tiempo, siempre crece, pues porque los carros se venden muy bien. Esa industria tiene un simple crecimiento constante y dice que para el año 2025 va a alcanzar casi 107 billones, qué pena, 125 billones de dólares en todo su revenue, en todo lo que es su oferta de valor. Haciendo un símil con esto, cuando comparamos esta industria versus a lo que se está viendo ahora en este momento en cuanto a la economía de los datos, la economía de los datos ha venido creciendo de una manera muy significativa. Y si hacemos la misma comparación, estamos viendo que para el mismo periodo de tiempo, para el 2025, la industria va a crecer en datos, en dinero, 170 billones de dólares, por lo que estamos viendo es una industria que, aunque es muy incipiente, que están haciendo en este momento, es una industria que hay que tener muy en cuenta y a lo que las personas y las organizaciones deben apuntar. Aquí, pues, ya yo haría una pregunta y es, ¿será que no estamos invirtiendo demasiada tecnología en solo guardar información? No, por mi parte, yo creería que no estamos, pues obviamente sí, hay organizaciones que invierten en tecnología, pero es una inversión que a largo plazo se va a ver beneficiado, pues obviamente va a beneficiar a todos los sectores y a todos los que hagan inversiones en esta tecnología. ¿Por qué lo digo? Porque así como la gente está invirtiendo o debe, pues sí, o debe invertir en este tipo de tecnología, en almacenamiento de información, no lo hacen porque quieran subutilizar espacio o porque quieran subutilizar tecnología, lo hacen porque en este momento las economías, las tecnologías, todas las maneras en que nos movemos se mueven en torno a los datos. Entonces, ahí estamos hablando de que el tamaño de la información que se está generando en este momento y que debe ser contrastada para poder tener insights muy fuertes dentro de la industria se ha ido creciendo de una manera exponencial. Sí, entonces tenemos una predicción de datos que lleguen a 181 zettabytes en el mundo para el 2025. Lograr entender esta cantidad de datos es un poco complicado porque pues un zettabyte son 1.000 millones de terabytes y serían pues 10 a la 21 ceros. Entonces imagínense un número muy, muy, muy grande. De hecho, hay una estadística que dice que un zettabyte serían 200 en discos CDs,
serían 222 veces vueltas al mundo. Entonces tenemos miles de millones de datos que se van a producir. Pues digamos que porque sucede esto, no es tampoco un número muy loco, ahora que si uno lo puede dimensionar un poco, y es por la cantidad de datos que se producen todos los días. Cada vez aumentan más los dispositivos IoT que permiten que hoy en día las neveras, las aspiradoras, las cafeteras, todo lo que esté conectado al Internet y todo genere datos. Entonces, todo el tiempo, en cualquier momento, todos nosotros estamos generando miles de datos que permiten y producen la necesidad de almacenar tantos datos. Es muy impresionante todo lo que ocurre con nuestra información y nunca nos damos cuenta de ello. Pero hay algo que no me ha quedado claro de todo y es qué utilidad tienen esos datos que se recogen, qué se hace con ellos, se venden, se guardan. Sería interesante contarle un poco a la audiencia. Pues bueno, ya sabemos que hay muchos, ahora, ¿qué hago con ellos? Ok, bueno, como lo mencionamos antes, existe toda una economía que ha venido creciendo y se ha ido formando basado en los datos. Por ello se han desarrollado pues, varios negocios que tienen que ver con ello, ¿no? O sea, comenzando con su fase primaria, esa fase de la explotación, tenemos que, pues continuando ahí con las cifras impresionantes, tenemos que en un minuto la cantidad de información que se genera dentro, pues no solamente en dispositivos de Internet de las cosas, como decía Sebas, sino también en Internet como tal, es bestial. Hablamos de 28.000 a minuto. Pues, imaginarse cada 60 segundos lo que está pasando. 28.000 personas viendo cosas en Netflix que equivalen a 440.000 horas de contenido observado. Asimismo, también tenemos que en YouTube tenemos hasta 500 millones de videos subidos al minuto. Sí, 500 millones de videos. 500.000 videos subidos, 500.000 videos subidos a YouTube en unos minutos. O sea, son cosas bestiales, son grandes cantidades que pues obviamente comienzan a construir una economía donde lo primero que tenemos que hacer es explotar todos esos datos. Bueno, mentiras, primero tenemos que filtrarlos realmente, tenemos que organizar la información, tenemos que ver cuál es la información que va a generar valor para nuestro negocio, tenemos que organizarla, hacerle un curado, una limpieza, para luego después de ello ya comenzar sí, a explotarla a través de modelos analíticos, que es un ejemplo muy clásico, pero pues como estamos hablando de grandes cantidades de información, también debemos tener en cuenta la integración de esta información. No estamos hablando de lo que en algún tiempo se contempló como una simple base de datos relacional. Ahora tenemos demasiados orígenes de información, tenemos bases de datos no SQL, tenemos bases de datos de grafos, tenemos bases de datos de imágenes, bases de datos columnares, las mismas relacionales. Todo esto tiene que confluir en algún punto y esto es otra parte de esa economía de los datos. Después de ello tenemos la manera en cómo debemos visualizar esta información. Eso lo logramos a través de visualizaciones, de insights, de elementos que le permitan a las personas que toman las decisiones de saber y de poder confiar en cómo pueden llegar a tomar una decisión correcta. Esto también es una nueva parte o es un modelo que se viene trabajando desde antes, pero que se ha potenciado con todo este boom de información por todo lado y también se ha vuelto un negocio dentro de la economía de los datos. Y por último, pues también a la gente le gustaría saber qué va a pasar, cuáles son las tendencias del mercado, hacer benchmark frente a otros competidores, hacer análisis predictivos y todo esto también lo logran con datos, pero ya potenciados con otro factor clave que nombramos anteriormente, como es la inteligencia artificial. Entonces, como vemos, es un gran ecosistema de diversos negocios que nos ayudan a construir una economía y una economía muy sólida y que aunque está iniciando, vuelvo y repito, tiene una proyección demasiado grande. Y ya está pasando, la mayoría de empresas ya están invirtiendo en el almacenamiento de datos, por lo que decía Jonathan, ya no solo se trata de almacenar tablas, sino necesitamos almacenar muchos tipos de datos para encontrarles el mayor valor. Entonces, por eso vemos tecnologías como el Big Data, tecnologías para almacenar y lograr recuperar la información real
y valiosa dentro de toda esta mar de datos gigante. También algo muy valioso es el mismo almacenamiento. La mayoría no tenemos almacenamiento propio, todo está en la nube y todo es manejado en servidores externos, servidores que quién sabe dónde estén, pero que ahí es donde están toda nuestra información. Sí, ahí haciendo un poquito más de énfasis en la parte de Big Data, como lo decía bien Sebas, la idea es del Big Data, muchos lo confunden como con una super, a veces no queda muy claro el concepto de lo que es. El Big Data simplemente es tomar, son tecnologías que aprovechan la masividad de la información para poderlas organizar. La idea es que para aplicar Big Data sepamos, lo tengamos bien claro el manejo del volumen, la velocidad a la cual vamos a manejar, la variedad de los datos, la variedad de los datos y la veracidad de todos estos datos. Por eso es tan importante la limpieza. Ya con estas cuatro Bs, como se llama popularmente, definidas, podemos comenzar a hablar en nuestra organización de Big Data y de cómo nos puede llegar a beneficiar. Bueno, muy enriquecedora toda esta información. También recordarle a nuestra audiencia, si en algún momento quieren algo más de claridad en los temas, pues los invitamos a que dejen sus preguntas y al final de la charla nuestros invitados responderán. Por ahora yo continúo en mi labor investigativa preguntándoles. Bueno, en los últimos años he oído mucho sobre la inteligencia artificial, la ciencia de datos y Big Data. ¿Cómo se empiezan a relacionar entre sí? ¿Son lo mismo? ¿Cuáles son sus diferencias? Y lo digo porque ustedes empezaron a hablar de analítica y visualizaciones que a mi parecer puede asemejarse a la ciencia de datos, o no, o cómo podemos empezar a tejer todo este conocimiento. Te doy la palabra. Ahí queda, digamos que en cuanto a lo que preguntabas de la ciencia de datos es un campo multidisciplinar que nos ayuda a sacar insights de los datos en cualquier área, cualquier negocio, cualquier empresa que lo esté utilizando. Entonces, pues usa procesos estadísticos, usa visualizaciones de datos, intenta encontrar, pues dentro de todo este análisis, la información valiosa, no solo datos dispersos, perdón. Y por otro lado, pues tenemos la inteligencia artificial, que ya intenta entender cómo el humano procesa la información, cómo el humano entiende y llegar a obtener resultados como predicciones, como clasificaciones, todo eso que ya podemos hacer los humanos de reconocimiento y pues intenta simular o emular estos procesos humanos. Entonces, digamos que ambos tienen como fuente principal los datos, ambos funcionan con datos, pero en sí pues pueden ser áreas diferentes, pueden ser áreas que se complementan. Y algo importante de la inteligencia artificial es toda su teoría, o sea, ¿por qué los datos son tan importantes? Porque en sí la inteligencia artificial ha sido teorizada hace más de 50 o 60 años ya, pero entonces no se tenían ni los datos, ni la infraestructura, el hardware, la capacidad computacional para poder tener resultados satisfactorios. Hace poco, pues no hace poco, hace ya varios años, con el boom de los datos, es que podemos obtener resultados de todas estas, por ejemplo, redes neuronales que necesitan grandes cantidades de datos para ser entrenadas y ellas son capaces de entender el comportamiento intrínseco que por detrás está sucediendo en los datos, que seguramente al ojo humano o tal vez un análisis básico no podríamos lograr entender y generalizar muchos conocimientos, que es lo que al final intentamos hacer emulando a los humanos. O sea que se puede hacer ciencia de datos sin necesidad de aplicar inteligencia artificial y hacer inteligencia artificial sin necesidad de ciencia de datos. Bueno, ¿es posible usar la senadora? Sí, claro, es posible. Depende siempre del caso, ¿no? ¿Se puede usar ciencia de datos en inteligencia artificial? Sí, claramente. ¿Por qué? Porque pues, la inteligencia artificial intenta simular el aprendizaje humano para lograr predicciones, pero el data science simplemente puede llegar a un nivel de curar los datos. Entonces, puede que en este momento no tengamos que ir a mostrar
alguna visualización o algún insight muy propio de la ciencia de datos, pero estamos utilizando todos esos recursos que nos da la ciencia de datos para poder llegar y trabajar la información, transformarla, organizarla, curarla de una manera tal que podamos llegar a usarla y poder usarla a través de un modelo de inteligencia artificial y tener la certeza de que gracias a ese gran trabajo que se hizo en ciencia de datos, la inteligencia artificial se va a ver beneficiada y va a generar grandes modelos, modelos precisos de información realmente. Y por otro lado, por supuesto que la ciencia de datos puede llegar a utilizarse sin inteligencia artificial, no es necesario que la use. Pues tenemos realmente pues, un ejemplo clásico de la analítica clásica, de la analítica que nos muestra visualizaciones, que hace análisis, el business intelligence, todo esto, pues es un ejemplo claro de cómo podemos llegar a ser parte de ciencia de datos sin necesidad de aplicar inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial dentro de la ciencia de datos también sería un potenciador o se va a convertir en un potenciador bastante interesante para las organizaciones. ¿Por qué? Debido a la analítica predictiva. Entonces, ya con esta nueva manera de hacer analítica a través de modelos estadísticos, regresiones, todo este tipo de elementos técnicos que nos brinda la inteligencia artificial, podemos llegar a mirar y a predecir comportamientos de las organizaciones o de los procesos de nuestras organizaciones a través de los datos. Ahí de nuevo, pues hablando de eso, lo más importante es lograr utilizarlas en conjunto, es algo que pues aquí en EQUINOX siempre buscamos y es un científico de datos, alguien que haga inteligencia artificial, tiene que aprender de los datos, tiene que saber cómo utilizarlos dentro de su modelo, no es simplemente pues en una gran base de datos y ya el modelo va a hacer todo, sino la importancia de cómo utilizo los datos y soy capaz de entenderlos, no los dejo sin curar, por eso es la importancia de la analítica y entender en verdad el problema de negocio. Vale, y acá, bueno, también digamos que acercándolo un poco más a nosotros y a nuestro laboratorio de inteligencia artificial, ustedes cómo han aplicado y cómo han llegado a este tipo de resultados, de conclusiones, incluso de conocimiento dentro de EQUINOX. Pues aquí entonces tenemos varias áreas en lo que es EQUINOX y entonces tenemos lo que es pues unimos el diseño, la inteligencia artificial, la analítica con la interacción humana para automatizar procesos, para realizar productos que puedan mejorar los trabajos de las personas. Entonces, pues aquí tenemos un equipo multidisciplinario, tenemos personas de diseño que nos ayudan a entender el problema de negocio, entender cuál es la solución real que necesitan las personas y plantear todo un sistema de inteligencia artificial, porque no es solo realizar un modelo sencillo que me prediga, sino tiene que poder ser utilizado por las personas, tiene que llegar a un despliegue real. Tenemos por ejemplo, ingenieros de RPA que nos ayudan a hacer procesos de automatización con robots y toda esta parte que mejora pues, procesos en las organizaciones, que mejora lo que hacemos incluso internamente. Pues ya hemos tenido desarrollos aquí dentro de la empresa y mejoras de procesos con RPA y con toda esta unión de personas que tenemos en el área, de personas multidisciplinarias. Sí, hay para complementar lo que dice Sebas, la idea de EQUINOX siempre ha sido aplicar inteligencia artificial en todos sus diferentes sabores, pero siempre teniendo en cuenta a la persona, la interacción humana, la interacción con quién va a interactuar con la inteligencia artificial. No orientarla a resolver cualquier proceso, pues eso es válido, pero lo que nos interesa es que las personas puedan llegar a potenciar y automatizar todas sus necesidades a través de la inteligencia artificial. Por eso es que nosotros siempre estamos dedicados y orientados siempre hacia ese aspecto, hacia el aspecto humano. Es por eso que trabajamos con un equipo, pues, como ya lo nombraba, con un equipo interdisciplinar, tenemos diseñadores, personas que nos ayudan con automatización de procesos, obviamente científicos de datos, también tenemos personas que nos ayudan atrás con toda la parte de los datos, analistas, gente muy capacitada y que siempre está, y que siempre dentro de su filosofía ha tenido esta parte de tecnología como interacción con el ser humano.
Bueno, digamos que ya para cerrar un poco, tenemos un par de preguntas que se las voy a compartir. Entonces, la primera pregunta la hace César Cabrera y nos dice, ¿nos podrían comentar las soluciones cloud actuales para acelerar el desarrollo de soluciones de Big Data, sobre todo cómo las startups lo han aprovechado en el desarrollo de nuevos modelos de negocio? Listo. Bueno, la respondo. Entonces, cuando estamos hablando de soluciones cloud, tenemos que obviamente nombrar las grandes compañías que en este momento tienen servicios en la nube, como lo son Google y su Google Cloud Platform. También tenemos Amazon con Amazon Cloud y Amazon Web Services, sorry. Y también tenemos Azure, que es de Microsoft. Entonces, estas tres grandes, pues hay muchas más, pero me voy a concentrar hablando de estas tres. Ellas ofrecen ya servicios, ya sea en la nube o on-premise, que le facilitan actualmente a las personas a pasarse a este mundo de la infraestructura tecnológica para poder hacer todo esto de Big Data posible. Yo creo ahí es, por ejemplo, una startup no le sirve mucho el mismo comprar su infraestructura por los mismos costos que implica esto de mantener grandes almacenes de datos, que pues implican costos en el hardware y también lograr mantenerlo, por ejemplo, frío. Esa es una parte donde sí hay grandes costos. Y, por ejemplo, pues tienen problemas de escalabilidad, porque pues si necesitan más almacenamiento implica un costo de comprar más y después puede que no se use. Entonces, sobre todo para estas startups les sirven estas soluciones que ya mencionó Jonathan, y es contratar estos servicios donde pues yo solo pago por lo que utilicen y no tengo que, digamos, invertir en mi propia infraestructura, que una startup pues lo más probable es que no va a tener para invertir en esto, sino que puede invertir en infraestructura escalable, fácil de usar, que ya existe y pues se puede usar en cualquier lugar. Vale, súper. Y acá nos hacen otra pregunta, nos la manda Holistic Design Studio y nos dicen, ¿es posible usar datos de personas sin transgredir las políticas de privacidad de ellas? Yo creo que ahí pues una parte importante es la política de privacidad, y es que todas siempre tiene que haber una política de privacidad de datos y de cómo se utilizan. Eso tiene que ser muy claro para el usuario, para que pues, el usuario acepte a cómo se utilizan. Digamos que ahí es donde ha habido tanta polémica y también incluye que nosotros como usuarios pues no leemos estas políticas, no estamos al tanto de cómo se utilizan y no, por ende estamos entregando nuestros datos sin ningún tipo de restricción. Entonces, pues digamos que ya existen estas políticas de privacidad que nosotros como usuarios tenemos que leer, pero también hay una parte de nosotros como científicos de datos, una responsabilidad de usar los datos correctamente. Sí, ahí para complementar tu respuesta, todo eso está enmarcado en lo que se llama la ética de la información. Entonces, cuando estamos hablando de ética de la información, nosotros como desarrolladores, como científicos de datos, estamos en la obligación de que todo lo que construyamos sea para un bien común de las personas. Y si vamos a usar la información de otras personas, debemos hacérselo saber. Debemos comunicarle que su información va a ser usada para X o Y motivo. De lo contrario, estaremos transgrediendo normas y reglas y podríamos entrar en problemas hasta legales. Ahí yo incluiría, por ejemplo, hay una frase de Sarah Williams, que es profesora del MIT y es la directora del Data Civic Design Lab, y ella dice que el Big Data no va a cambiar el mundo a menos de que sea almacenado y sintetizado en herramientas que ayuden a las personas, al público. O sea, a menos de que estas herramientas no sean beneficiarias, pues en verdad no estamos haciendo nada con el Big Data. Gracias. Acá tengo la última pregunta para ya terminar e ir concluyendo con esta charla que me la mandaron por interno, y es ¿cuál es la mejor manera de comenzar una transformación organizacional basada en datos? Un pequeño consejo y un pequeño tip para todas estas personas y clientes que quieren comenzar a aprovechar este valor que tienen los datos. Primero, pues obviamente conocer
conocer la información, conocer qué está generando su negocio como información. Ya conociendo, teniendo muy claro cuáles son esas fuentes de información que estamos comenzando a tener en la mira y saber qué información y la calidad de la información en la cual se está generando. Esto nos permite ya poder hacer un mapeo para poder proponer arquitecturas que después beneficien, pues arquitecturas de data que después beneficien a la información, a la organización, a la organización y ya después de esto pues viene todo el proceso de insights por un lado y de inteligencia artificial por el otro. Ahí, por ejemplo, pues viene toda la labor de las personas de analítica y científicos y es pues darle ese valor, o sea, lograr que los datos no se queden solo en datos, sino que ayuden a tomar decisiones en toda la organización, decisiones basadas en datos, decisiones que impacten procesos y también pues desarrollar herramientas que se alimenten de tantos datos, de tantas fuentes que tenemos. Por ejemplo, muchas empresas pues aún tienen millones de datos en materiales físicos, en papel, en carpetas, de los cuales se podría obtener muchísima información. Entonces, mucho tiene que ver en cómo aprendemos a utilizar datos para tomar decisiones y cómo pasamos de tal vez modelos previos de las empresas organizacionales a nuevos modelos que utilicen o basados en datos. Es lo que nombraste, que llaman transformación digital. Transformación digital. Bueno, muchas gracias entonces a ustedes dos por acompañarnos en esta última charla. También muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes en una, dos o incluso unas 3 charlas. Espero que se puedan llevar un poco de información, un poco de conocimiento, cosas que no conocían, que sepan un poquito más cómo es de inteligencia artificial, cómo se puede aplicar y cómo podemos aprovechar este valor de los datos. Y muchas gracias a todos y nos estamos hablando por nuestras redes sociales.